vamos a dar inicio, hermanos, porque estoy bien contento ahora. Yo sé que ahorita vamos a dar palabra. Vamos a leer Mateo 10:1. Vamos a empezar a leer. La lección de hoy, amados hermanos, está titulado La elección de los 12 apóstoles. Aquí vamos a empezar a tocar el momento en que Jesús ya pudo llamar a los 12 para un gran llamado, ¿verdad? Para el inicio de su llamado que ellos ejercerían ya después de que Jesús ya no estuviera con ellos, ¿verdad? Esto es el inicio, donde empezaron apenas a dar los primeros pasos. Y el Señor Jesús, Mateo lo escribe y lo relata aquí en su capítulo 10 de su evangelio. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 10:1. Vamos a leer hasta el 4, perdón. Amén. Y dice la palabra de Dios: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a dejar a mi hermano Giovanni Romero que haga la oración. Amén. Padre Dios mío, te doy gracias por este día especial que tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestes, Padre mío. En este momento te pido, Señor, que esta palabra que ha de ser disertada, Señor, que ha de ser enseñada, Dios mío, tenga un efecto profundo, Señor, en todos aquellos, Señor, que sienten ese llamado, Dios mío. Y sobre todo que esta palabra que fue declarada con autoridad para aquellos discípulos de ese tiempo, Señor, también se haga efectivo para los discípulos que están hoy en día, Señor, escuchando y recibiendo, Padre mío, esa autoridad del Padre de los cielos, Dios mío. Te pido en este momento, Señor, que cada uno de mis hermanos lo use, Señor, con toda sabiduría, Dios mío, con lo que ellos se han preparado, Dios mío, para exponer esta bendita palabra. Y también bendice al pueblo, Señor. Y ahora mismo, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, te pido, Señor, que tú seas liberando, Señor, a cada alma, Señor, de cada opresión del maligno, Señor. Y si alguien está enfermo, Señor, sánalo. Sánalo espiritualmente, sánalo mentalmente, físicamente. Libértalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Es un privilegio. Estamos contentos, amén. Amén. Ya Gloria a que Dios. el Señor siempre está con nosotros y Aleluya. ya que nuestro hermano Giovanni comenzamos, pero dijo, queremos agradecerle, su hijo está aquí con nosotros, la mamá del hermano Giovanni. Amén. Dios la Ya bendiga. está aquí con nosotros, nos sentimos felices, estamos los 4 aquí, ya que desde que comenzamos y siempre que falta uno, siempre hace falta porque en la unidad donde el Señor más se glorifique, más se glorifica. Así que la saludamos de nuevo, amén. Amén. Bueno, quiero comenzar con una pequeña introducción, amén, antes de entrar al mensaje, ¿ok? Si nosotros miramos en esta historia tan real, algo muy especial, Cristo vino a establecer su rey, vino en una misión, pero la misión de Cristo iba a durar poco tiempo, pero Cristo sabía que la misión le iba a continuar a aquellos seguidores al cual el Padre le reveló en lo secreto, amén. Si nosotros miramos, Cristo aquí no eligió a personas preparadas ni a personas tan religiosas, amén, sino que escogió a los que el Padre le reveló. Si nosotros miramos, no dice la Biblia que personas del vulgo, hermano, dice que escogió, no. Cuando hablo del vulgo no estoy hablando de que no tenían conocimiento, pero no tenían un conocimiento tan profundo, amén. Como por ejemplo miramos al apóstol Pablo, un hombre preparado, dice cuanto a la ley fariseo, de hebreos de la tribu de Benjamín, ¿me entienden? Entonces, si nosotros miramos aquí, el Señor escogió a personas sencillas, personas humildes, a los cuales Él dice que primeramente los
llamó, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, porque mientras estuvieran con Él, hermano Dani, hermano Giovanni y hermano René, es para prepararlos, para capacitarlos, porque antes de ir a una misión, primeramente uno tiene que pasar por un entrenamiento. Cuando ya el de entrenamiento se ha desarrollado, se ha crecido, entonces el Señor se glorifica, amén, porque no nos vamos a ir así solamente por irse, no, hermano, tenemos que ser preparados. Y primeramente Cristo en sus 3 años y medio, ellos vieron lo que Jesús hizo, que el Señor los entrenó, les dio cómo iban a hacer todas las cosas. Y si nosotros miramos el ministerio de los apóstoles, fue un ministerio con eficacia, amén, con elegancia de parte del Señor, amén. Mano Dani o mano Giovanni. Amén. Muy grande, vamos a empezar ahí que tengo todo el deseo. Santo. Me motiva porque cuando el apóstol Mateo, o el evangelista Mateo, describe aquí, me llama mucho la atención porque después de llamarlos a ellos y prepararlos, aunque parece que todo pasa enseguida, pues no, pasa un tiempo, Jesús les enseña y por eso partimos que hace meses atrás enseñamos sobre las bienaventuranzas y ahí podemos ver cómo Jesús los prepara espiritualmente y les enseña cuál es el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús es un ministerio de poder, un ministerio de liberación, un ministerio de sanidad, un ministerio de perdón, un ministerio de levantar al caído, no un ministerio de aplastar, no un ministerio de destruir. Él mismo dijo, yo no vine a perder las ovejas, sino vine a que sean salvas por el Hijo del Hombre. Pero me motiva tanto, mi amado hermano, que en este capítulo 10 Jesús le transfiere la autoridad, la misma autoridad que él tenía, mi amado hermano. Amén. Disculpe si me estoy un poquito exagerado, pero siento esta presencia Santo. y me motiva, mi amado hermano, porque nosotros no somos cualesquiera. Amén. Entonces, cuando Jesús los llama a ellos, los llama, como dijo mi hermano Walter, una persona que eran, no sabían mucho, no entendían, o si conocían la palabra, porque sí le esperaban al Mesías. Por eso cuando dice, mira que hemos encontrado al Mesías, pero ellos no habían sentido un poder, una autoridad. Recuerde que ese tiempo los que dominaban eran los fariseos. Amén. Ellos se creían los dueños de la ley y la autoridad, pero sin embargo aquí viene una autoridad poderosa, no solamente para subir el ego, sino para libertar al cautivo. Y me llama la atención porque el verso dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dijo y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que les da, mi amado hermano, en un ministerio, el poder de la liberación. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la pelea no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra malicias, contra espíritus de la región, de todo el reino del mal. Amén. Entonces, mi amado hermano, un ministerio poderoso, una persona, un discípulo que es llamado, tiene esta autoridad, mi amado hermano, de enfrentar y liberar. Amén. Ahora, aquí que vamos. Estos discípulos jamás estuvieron jactándose, a veces como hoy en día, pues dice, mira, ¿quién soy? Y dime cómo te llamas, a veces mal interpretando. Pero sin embargo, nosotros vemos que ellos reciben esa autoridad, pero aún así, no solamente les da para libertar, sino también para sanar. ¿Sabe? Hay dos cosas, mi amado hermano. No es para sentirnos lo mejores, que hay poder y podemos libertar, sino en el momento que el alma es libertada de la opresión del maligno, es sano. Se queda libre. Hay una transformación, hay un cambio en la persona. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros entendemos aquí en el capítulo 10, Jesús comienza ya a ejercer y comienza a delegarles. Amén. Pero no les delega, mi amado hermano, sin armamento, sino les transfiere la autoridad, les transfiere, mi amado hermano, ese poder que él mismo tenía. ¿Sabe? No es ningún otro. ¿Sabe? Es el mismo poder con el que él actuaba es que ahora les da a ellos. Y dice, les dio la autoridad para que echasen fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Santo. Ahora, me llama la atención porque el capítulo 3 de Marcos, ahí habla que Jesús pasó toda la noche orando. Así que Jesús no transfiere su poder a cualesquiera. Él sabe a quién transfiere. Él sabe a su verdadero discípulo, mi amado hermano. Es algo tremendo que vamos a entender porque estamos hablando que Jesús aquí no está fallando cuando Él les llamó, dijo, sígueme y te haré pescador de hombre. Amén. Sígueme. Y, o sea, usted ve, cuando le dice sigue, le da una promesa, esa promesa se tiene que cumplir. Amén. No sé si quieren acotar, mi amado hermano. Amén. Bueno, vamos a dar unos poquitos también, como estamos enseñando, mis hermanos.
entender unas cosas, ¿verdad? Entendiendo que discípulos solamente porque, como les siempre he dicho, que a mí me encanta hablar un poco del griego. Me encanta eso. Pero entendiendo que el discípulo viene del griego mataitese, que significa, o sea, alguien que aprende. Viene de la palabra raíz mantano, que significa aprender. Entonces, estos discípulos, entendamos, hermanos, que ellos han estado con Jesús ya un tiempo. Desde que Jesús les llama y Él les está enseñando, como estaba diciendo mi hermano, ¿verdad? Desde las bienaventuranzas. Después, ellos lo están acompañando y están viendo cómo Jesús está echando fuera demonios, está sanando, está tocando a los cuerpos de leprosos que según la ley prohibía, y ellos estaban siendo sanos. Estaba agarrando la mano de una niña muerta, lo cual la ley según prohibía, pero ella se resucitaba por medio del poder que Jesús tenía. Y son cosas que, ¿verdad? Estos discípulos, la definición de esta palabra griega es aquel que escucha a un maestro y vive por sus enseñanzas. Entonces Jesús les estaba enseñando no solo por palabras, ¿verdad? Primeramente les enseñó palabras en el Sermón del Monte, pero después le estaba mostrando, hacía de muestra del poder que ellos iban a ejercer después. Y aquí Jesús, ¿verdad? Acabando ya según quizás un tiempo después de haberles dicho que la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero Jesús no se queda ahí. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí diciendo que hay un problema, pero no hacemos nada. Por eso Jesús, siendo el maestro de maestros, ¿verdad? El que tiene el plan que es perfecto, Él ya entendía que iba a llamar a unos, que iba a delegarles un poder y un llamado, una comisión que ellos tenían que cumplir, ¿verdad? Y como quiero tocar un poco más profundo lo del hermano Giovanni estaba tocando, que dice Lucas que la noche anterior dice que Jesús se la pasó con el Padre. Y desde que mi hermano y yo y Giovanni y yo estábamos en el seminario aprendiendo sobre el libro de Juan, me ha encantado mucho la teología de la Trinidad. Entendiendo que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo están siempre de acuerdo en todo. Esto es una demostración de que Jesús no fue al monte para orar porque necesitaba orar, sino que para demostrarnos que el Padre y Él siempre estaban de acuerdo, y enseñarnos que nosotros, cuando necesitamos hacer algo, cuando hay una decisión, queremos la dirección, nosotros tenemos que estar de acuerdo con la Trinidad. Y eso es algo muy hermoso, que Jesús nos enseña que el Padre y Él nunca tienen planes separados, sino que, como dice, Él siempre está haciendo la voluntad del Padre y a través del poder del Espíritu Santo. Y es algo bien hermoso, porque después esto también nos da unos ejemplos de que Moisés no lo hizo en vano, ¿verdad? Y otros ejemplos como Elías no fueron al monte a hacer las cosas en vano, sino que Jesús también siguió este ejemplo, como Moisés, ¿verdad? Fue al monte a encontrarse con Jehová para recibir la ley. Y también cuando necesitaba ya Moisés encontrar a alguien que lo reemplace, ¿qué fue lo que hizo? Habló con Jehová y le dijo: Jehová, pon a alguien que lo llenes tú de poder, que lo llenes tú de gracia, que tú lo pongas ahí delante para que tu pueblo no ande como ovejas sin pastor, que los dirija, que los meta a la tierra prometida. ¿Y cómo fue? ¿Verdad que no fue en vano? Porque después ahí sale Josué. Dice: pon las manos sobre Josué. Y ahí se le pasó la unción. Entonces, cuando Jesús hace esto, está siguiendo ese mismo esquema de cuando los líderes necesitan o quieren escoger a alguien nuevo que siga la misión, la comisión, necesitan ir delante del Padre. Entonces, por eso el Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos estaban de acuerdo que se necesitaba un nuevo grupo de obreros. Porque si la mies era mucha y los obreros son pocos, entonces es tiempo de ir a contratar unos obreros. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él llamó a 12 primero, ¿verdad? Después vamos a ir estudiando más. Pero primero llamó a 12 y los contrató como los obreros a la mies. Él fue, rogó al Padre. Como él dijo, ustedes tienen que rogar al Padre para obreros. Él fue, rogó al Padre y se pusieron de acuerdo. Ahí están los 12 primeros. Y es algo muy hermoso, porque nosotros tenemos que tomar eso en cuenta.
y igual nosotros aquí como ministerio, ¿verdad? Cada vez que un ministerio, un ministro, un pastor haga una decisión, que no sea la decisión nuestra, sino que vayamos delante del Padre. Y ahí es como Jesús empieza este llamado, ¿verdad? Y algo que me impactó un poco, o algo que me gustó aprender, es que era en esos días, habían grupos que se juntaban y ellos eran de 12. La cosa aquí era que ellos se juntaban de 12 porque el Israel, ¿cuántas tribus tenía, mi hermano Walter? 12. Entonces ellos decían, como somos 12, nosotros somos los representantes del remanente de Israel, de las tribus y de la nación. Y esos grupos se unían y eran entre 12. Pero aquí Jesús lo que hace es que verdaderamente reúne 12 de los remanentes, los verdaderos remanentes, que van a representar a Israel y iban a ir a los demás países del mundo, representando la salvación, representando a aquel que les llamó, porque estos fueron los únicos, ¿verdad? Uno de los únicos, pero que los únicos llamados por aquel que habían creído. En él creyeron, el Mesías ha venido, ellos creían. Y ellos decidieron seguirle. Entonces ahora estos eran los 12 remanentes, ¿verdad? Según los primeros 12 que iban a representar al pueblo de Israel, y iban a representar la salvación a las naciones. Amén, amén, mis amados hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Después viene esta hermosa elección que el Señor hace a los 12. Entonces, pero ya el Señor los había capacitado. Ellos ya habían visto cómo en manifestaciones, habían visto milagros, el cual su maestro había hecho en la tierra, en las sinagogas, en las afueras de la ciudad, cuando él sanaba paralíticos, sanaba todo tipo de enfermedades, echaba fuera demonios. Ellos miraban todas estas cosas, habían pasado ya ese tiempo de aprendizaje con su maestro, ¿verdad? Vemos aquí a un Pedro que ahora, después de ser discípulo, viene a ser un apóstol. Entonces, un enviado. Entonces, aquel hombre que el Señor llamó cuando estaba en la barca y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. O sea, cambia tu trabajo por el que yo te voy a dar. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que dice que cuando ya llega este momento que les empieza a decir, que dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad. Algo de lo más importante que el Señor les dio fue autoridad a sus apóstoles elegidos para que ellos fueran sobre el mundo, fueran a las ciudades, a hacer aquello que Él había hecho ante los ojos de ellos, sanando enfermos de todo tipo de dolencia. Entonces, podemos aprender nosotros aquí que, como bien decían mis hermanos, el maestro había pasado orando toda una noche para elegirlos a ellos, ¿verdad? No se había equivocado. Entonces ellos iban a ser los encargados, hombres, como decía mi hermano Walter, que no estaban preparados tal vez académicamente, pero estaban ya preparados por el Espíritu, preparados por el Señor, ¿verdad? Por el Maestro de Maestros. Entonces iban a ir a las ciudades a continuar este trabajo, y una de las cosas importantes es que llevaban ya la autoridad que había sido dada por el Señor. Amén, mi amado. Me motiva mucho lo que estamos hablando, porque aquí hay una transferencia no solamente de poder, pero también, si lo podemos llamar de nombre, ahora pasan de discípulos a apóstoles, que hay que entender dos cosas. Porque una vez me acuerdo que alguien me preguntó, ¿y cuándo es que ellos son apóstoles? ¿Y por qué son apóstoles? Aquí podemos ver que de acuerdo después de la enseñanza, después que deja de ser un estudiante, ahora Dios lo envía. Ahora Jesús lo envía. Y me llama la atención en Lucas capítulo 6. Recuerda que va conectado Marcos, Mateo y Lucas respecto a este llamado. Y Lucas dice, capítulo 6:12, si no me equivoco, sí, 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, el cual el hermano Dani habló, que estaban poniéndose de acuerdo, no tratando de sacar una conclusión en ese momento, sino llevando a cabo lo que se planificó antes de la fundación del mundo. Es algo tremendo que aquí haciendo énfasis. El 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí hay que poner un énfasis. No es que eran solo 12 discípulos, ¿sí? Es que de todos los discípulos que le seguían, llama a 12. ¿Sí? Y a esos 12 ya los llama apóstoles.
Porque cuando ellos están comunicándose, hablando en la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegan a la conclusión que hay que llamar a estos 12. ¿No? Porque estos 12 son los que van a llevar el cabo, va a caer la responsabilidad. Escúcheme, amado hermano, un llamado es una responsabilidad de expander el evangelio. Entonces, eso tenemos que ir enfatizando. Luego vamos a dar los nombres de quién es. Primero estamos enfatizando esto. Le llama a los 12. Pero luego dice en Marcos capítulo 3, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aleluya. ¿Sí? Los establece, o sea, en otras palabras, como siempre me dice mi hermano Dani, apóstol en el griego es apostelos. ¿Sí? Apostelo significa enviado. ¿Sí? Enviado a dar las buenas nuevas del evangelio. Santo. Entonces aquí es algo tremendo, que Él les envía a predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que el Mesías ya había llegado, que el Mesías, o sea, el Emanuel, el Dios con nosotros, estaba en la tierra salvando al mundo. Amén. Amén. Para predicar eso, mi amado hermano, ay, santos, que siento una presencia, sabía que las huestes del infierno se iban a levantar contra este ministerio. Porque hay que enfatizar por qué es que Jesús les da el poder y la autoridad a estos 12 discípulos que fue escogido de los muchos y los llama apóstoles. Ahora me motiva porque cuando Dios te cambia de nombre es porque te da autoridad y tienes que sentirte como lo que Dios te llama. Wow. Es algo tremendo, mi amado hermano. Amén. Por eso le dijo, ya no vayan como discípulos, vayan ahora como apóstoles llenos de autoridad para reprender demonios y para sanar enfermos. Y sin miedo, mi amado hermano. Entonces, mire lo que dice el verso. Dice, después de esto subió al monte. Estoy leyendo ahora para ponernos en el contexto bíblico. Marcos 3, verso 13. Dice, después de esto subió al monte y llamó a sí mismo a los que él quiso. Y vinieron a él. Otra palabra clave. Vinieron a él. O sea, en otras palabras, no rechazaron. Amén. A veces te digo, mi amado hermano, a veces no sé por qué decimos siempre, no, yo peleo a Dios, que estoy llamando. No. Mi amado, es que cuando Dios llama, uno se rinde. Uno se rinde, mi amado hermano, y es un privilegio que Dios le llame. No sé si ustedes se sienten así, mi amado hermano. Claro. Amén. Pero tengo la dicha que de todos los discípulos que hay en esta tierra, nos llamó a los 4. Reciban, Aleluya, amados. aleluya. Amén. No, que hay que contextualizar también. Tócalo ahí. Amén. Santo. Gloria a Dios. Suica, dijo mi hermano Dani. Que hay que contextualizar Gloria a y Dios. valorar, dice la Biblia, lo que Yes. nosotros tenemos, lo que Dios nos ha escogido. Si podemos decir, nos escogió del vulgo tal vez también. Santo. Creíamos en Dios y ahora nos llama y dice, y ellos vinieron a Él. Esperaban. Por eso que ellos después querían hasta, bueno, luego nos metemos ahí. Dice, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. ¿Sí? La autoridad no para virar a la gente, mi amado hermano. Santo. Si se caen, gloria a Dios. Pero la autoridad, mi amado hermano, para predicar, como dijo nuestro maestro, con denuedo. Amén. ¿Sí? Con toda esa perseverancia, con toda esa agresividad sin que nada los detenga. Este es el primer punto que enfatiza. Entonces, mire, mi amado hermano, dice, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este tiempo, mi amado hermano, la mayoría de enfermedades era por posesiones demoníacas, por opresiones demoníacas, mi amado hermano. Y en ese tiempo, hermano Giovanni, la enfermedad abarcaba muchos lugares. La enfermedad era muy influencia en esos tiempos. Así es. No digamos, en estos tiempos se ven muchas enfermedades y por eso es que yo siempre digo algo, que cuando el Señor lo elige a uno, como decían mis hermanos aquí, es importante que nosotros tengamos la autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si un ministerio no está funcionando con la autoridad del Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar? Va a quedar avergonzado. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante, hermano. Mire, si algo que me impacta a mí es que Pablo, porque vamos a hablar aquí antes de pasar a esto, es bueno hablar sobre la autoridad. En veces nosotros no nos ponemos o en veces nos sentimos tan intimidados, en veces hay llamados, como decía el hermano Giovanni, que ellos no se pusieron quejas, pues si nosotros miramos, dice que ellos vinieron, entonces uno se rinde y entonces cuando uno se rinde,
claro que Cristo va a depositar la autoridad. Y esa autoridad Cristo la delegó ¿a quién? ¿La delegó a quién? Dice Pablo hablándole a los Efesios que dice que esa autoridad se la delegó a la iglesia. Cuando hablamos iglesia no estamos hablando de 4 paredes, no, hermano. Estamos hablando de nosotros mismos. Cristo viene a reinar y nosotros somos la iglesia. Ahora, si yo les hiciera una pregunta, ¿qué pasa cuando un ministerio no está fluyendo esa autoridad? ¿Qué va a pasar? Cuando Cristo dijo, mire, hermano, porque esto es serio. Dice que le dio autoridad para deshacer las obras del diablo. Es tan importante, tan interesante tener la autoridad del Espíritu Santo en este tiempo. En este tiempo nosotros podemos tener muchas cosas preparadas en diferentes áreas, en el estudio, el conocimiento. Eso es muy importante, tenemos que tenerlo, ¿sí o no, hermano? Porque tenemos que leer, tenemos que escudriñar. Pero la autoridad del Espíritu Santo, mi hermano, la autoridad se consigue orando, ayunando, buscando, leyendo la palabra. Porque ese es mire, hermano, antes de Cristo hablar esto aquí, de dirigir esto, en el contexto, ¿cuál era el ministerio de Cristo que dice ahí? Predicaba, sanaba. Mire lo que dice, el contexto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, en otras palabras, como decía hermano Iván al principio, la autoridad de Cristo, ¿sobre quién fue delegada? Sobre los discípulos. Y nosotros miramos autoridad que no fue autoridad, cualquier autoridad, mi hermano. Cuando estos hombres fueron preparados y esa autoridad, nunca quedaron avergonzados esos hombres. Entonces, si nosotros no tenemos la autoridad, ahí vamos a quedar avergonzados. Y Cristo no quiere que la iglesia pase esa vergüenza. Porque hoy en día, hermano, hay ministros, porque vamos a hablar serio. Esta palabra se tiene que enseñar tal y como está escrito. Nosotros necesitamos esa autoridad. Tal vez tú la tienes, pero tal vez te sientes intimidada por el enemigo. Tal vez te sientes que no eres nadie. Reconoce que la autoridad de Cristo está sobre ti. Es necesario que pongamos en acción esa autoridad, que pongamos, que reconozcamos que Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Algo que estamos hablando, ¿verdad? Que Jesús los mandó como apóstoles. Yo estaba leyendo cuando estaba estudiando esta clase, aunque lo estaba guardando, yo pensaba que íbamos a tocarlo un poco más la próxima, pero vamos a tocarlo ahorita sobre la definición del apóstol. Dicen unos comentarios que yo estaba leyendo que en esos tiempos la palabra apóstol se usaba también de manera que los comerciantes, ellos tenían a trabajadores que ellos mandaban a otros lugares y les decían, tú tienes la autoridad, como si fuera yo a ir a hacer los comercios, a ir a cambiar lo que tengas que cambiar, a hacer lo que tengas que hacer, que yo lo haría. Si te dicen que si tú tienes la autoridad para hacer este cambio, tú hazlo porque yo te mandé. Entonces, en otras palabras, era un representante directo del que lo había mandado con toda la autoridad de su jefe. Imagínese eso. Entonces Jesús, nombrando a estos apóstoles, les decía, tú donde vayas, tú vas a echar fuera demonios como yo lo hago. Tú vas a sanar enfermos como yo lo hago. Tú vas a poner tus manos sobre los muertos y van a resucitar como yo lo hago. Imagínense, hermanos, que ellos, aparte de eso, iban a ir predicando el mismo mensaje que Jesús estaba predicando en el capítulo 3, cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y ellos, esa era la autoridad que Jesús les estaba dando. Que como si fuera Jesús yendo a predicar, ellos lo iban a predicar. Y eso es algo poderoso, hermanos. Un mensaje para toda la iglesia. Entendiendo, como decía mi hermano Giovanni, que nosotros tenemos que caminar ya como apóstoles. Y no estamos hablando apóstoles como, ¿verdad? Que se usa muchas veces hoy en día, que todos quieren ser apóstol. Que si es apóstol está sobre todos. Que no le tiene que escuchar al pastor. Que quién sabe qué. Apóstoles como los 12 no hay. En este día apóstoles como los 12 ya no hay. Pero apóstoles en el sentido que somos enviados con la autoridad y el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ahí sí somos apóstoles, enviados. Amén. Yendo a cumplir una comisión que Jesús, ¿verdad?, les da a estos 12. Después se pasa a todo creyente en general esta comisión. Yendo a predicar, haciendo la obra del Señor. Y eso era de lo que Jesús hablaba cuando decía, ahora los obreros son pocos, pero hoy en día, amados hermanos, los obreros tienen que ser muchos.
Porque Jesús está llamando a ti, amado hermano, que estás ahí escuchando. Quizás estás preguntándote si Dios tiene un llamado para ti, pero el Espíritu Santo te ha estado hablando, te ha estado ministrando en los secretos, diciéndole: ve, predícale a tu vecino, ve, predícale a tu jefe, ve, ora por la hermana que siempre está ahí al lado en la banca. Amados hermanos, entendamos que tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no habla nada a menos que Él lo escuche de arriba. Entonces, si el Espíritu Santo te está enviando, es porque Jesús mismo, el Padre, le están diciendo: Espíritu Santo, dile a esta persona, dile a mi siervo que es tiempo de obrar. Santo. Dani, también hay que entender, me gustó lo que Walter dijo. También hay que entender que a veces la gente está queriendo escuchar audiblemente y no estamos diciendo que Dios no hable. Yeah. ¿Sí? Pero recuerde que Dios no va a dejar su palabra afuera. No. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es convencer y Gloria a dejarle Dios. saber cuando Jesús dijo, ¿qué dijo en la Gran Comisión? Yes. Y de predicar. Id y predicar. Y Entonces cuando enséñales. usted lee la Biblia, entonces, no se quede solamente queriendo escuchar una voz No. cuando ya lo dijo en la Biblia. Amén. Ya Yes. está en su palabra. Id a predicar. Correcto, o sea, vamos también a Enseña. definir, correcto, vamos a Gloria entender a lo Dios. que es escuchar la voz del Espíritu Santo. Yes. Amen. Cuando usted, mi amado hermano, ora y abre la Biblia, el Espíritu Santo le va a convencer a través de esta palabra. Y ahí es donde estamos, que a veces la gente lee, donde dice: id, predica. Y lee las epístolas de Pablo, que le dice: haz la obra de evangelista. Y queman tu corazón, hermano. Ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Me encanta, ¿sabe? Quería acotar esto, y Yes. esto es lo que ellos estaban haciendo, porque a veces nosotros queremos ir por encima de la emoción. Por eso me encantan las enseñanzas de nuestro pastor, y él dice: Gloria a Dios. espera, el factor puerta y el factor tiempo. Amén. ¿Sí? El factor tiempo siempre lo veo el tiempo de preparación. Jesús los preparó a estos hombres. Jesús les envía ya casi a fin de su ministerio. Pero imagínense, el mismo maestro le instruye. Entonces hoy en día no digo que Dios no llame, pero tienes que prepararte para que mandes la enseñanza correcta, o sea, para que instruyas. Porque me da la atención, mi amado hermano, y esto me pasó, y algún rato voy a estar testificando las experiencias que vi en Ecuador, porque usted viene y les predica y les libera, pero luego necesita enseñanza, necesita instrucción el alma que es liberada. Amén. Usted tiene que proveerles de esa palabra de esperanza, palabra de fe, para que camine. Tuve una experiencia muy linda y siempre voy a estar hablando como enviado. Siempre me he sentido, no me he querido llamar apóstol porque Amén. quiero ser mejor siervo inútil. Yes. Amén. Alaba. Siervo inútil. Sí. Pero me motivaba esto Gloria a Dios. porque me decía esta persona que estaba como en consejería, me decía: pero dígame qué debo hacer. Digo: es que no te voy a decir qué hacer. Tú tienes que entender. La Yes. palabra te está hablando. Tú decides qué camino tú vas a Amén. seguir. Amén. Entonces le dice: pero usted venga para que me ayude a entender qué es lo que debo hacer, para que usted mire esto, mire. No, es que Dios te dio la capacidad para entender. La cuestión es que tú no estás decidiendo. Porque esto es decisión. ¿Sabe? Dios llega, ya Dios le está hablando, me usa como instrumento, pero aún así yo quiero que le diga qué debe hacer. No, ¿sabe? Debe responder a lo que Dios está haciendo. Y así mismo estos discípulos, cuando los le llamaron, ya Jesús le había enseñado a ellos que el reino de los cielos se había acercado, les está enseñando que deben seguir predicando. Entonces, cuando llega el momento, ellos escuchan audiblemente y el Espíritu Santo les convence que sí, que ellos eran los escogidos para llevar a cabo el ministerio, para seguir expandiendo, para ser como se llaman, los que seguirían, los que proseguirían lo que Jesús estableció, que es la iglesia, mi amado Amén. hermano. Gloria a Dios. Entonces hay que entender el trabajo apostólico de estos tremendos discípulos. Amén. Ahora, de nuevo, me gusta hacer un poquito más de énfasis que da los nombres. ¿Sí? Para luego entender lo que Dani estaba explicando de los discípulos, y no voy a meter mucho, pero sí para apoyar lo que Dani estaba diciendo, que aquí nombra 12 personas específicas a quienes llamó y él les dio el nombre de discípulos, perdón, de apóstoles. Apóstoles. ¿sí? Y estos apóstoles son únicos porque para ser un apóstol tenía que haber visto el ministerio de Jesús visualmente y la resurrección de Cristo visualmente, Yes. el cual nosotros no lo vimos, pero lo creemos. Amén. Amén. ¿Sí? Hay que entender eso, mi amado. Amén, amén, mis amados hermanos. Algo que
que me impacta mucho a mí es este llamado que hace el Señor, ¿verdad? Sabemos que los discípulos ya habían experimentado que este camino no era fácil, que el trabajo que hacía Jesús era un trabajo donde era criticado, donde era muy perseguido por los mismos fariseos, hombres que estaban bien dotados de la ley y de conocimiento. Los discípulos ya lo sabían que era un camino difícil, pero aún así no se echan para atrás cuando el Señor los elige como apóstoles, sabiendo que el trabajo que ellos iban a hacer era el mismo trabajo que estaba haciendo Jesús ante los ojos de ellos, ¿verdad? Entonces los envía a un trabajo donde tal vez no iban a recibir aplauso, donde tal vez no iban a visitar lugares lujosos, porque en ese tiempo, ¿me entiende? Dice que les da autoridad para sanar todo tipo de enfermedad. Ellos iban a ser los doctores del Señor en la tierra. Ellos iban a poner manos sobre donde habían espíritus inmundos. Entonces era un trabajo, viéndolo así, un trabajo difícil, no era un trabajo fácil, mis amados hermanos. Pero ellos aceptan este trabajo, lo aceptan y ellos no se rinden. Entonces, ¿qué podríamos nosotros enseñar de esta parte? Que así también el Señor nos escogió a nosotros y tenemos un trabajo similar, porque el Señor ha cedido la autoridad. Y cuando hablamos aquí de que el Señor le dio la autoridad en un tiempo, yo pensé de que cuando Jesús cuando dice aquí que le dio autoridad, en un tiempo yo pensaba que Jesús le había dado su autoridad y Jesús se había quedado sin autoridad. Yo pensaba así, pero no, sino que Jesús lo llama Amén. a que sean agentes y compartir esa autoridad. Amén. ¿Verdad? Así que nosotros también tenemos esa autoridad, la autoridad para nosotros ir y predicar el evangelio, Amén. ir y orar por los enfermos. Entonces tenemos esa autoridad, mis amados hermanos, nosotros también, que el Señor nos ha dado ese privilegio. Amén. Antes de que mi hermano Walter acote ahí, si usted desea llamar y le quiere salir en vivo, puede llamar al 203-832-6677. Una vez más, 203-832-6677. Usted puede llamar. Podemos orar por usted. Si usted tiene una petición, podemos orar. Y después también del programa puede llamar al mismo número donde nosotros podamos contestarle sus peticiones. Podemos ponerlas delante de Dios con usted. Una vez más, 203-832-6677. Amén. Wow. Santo sea el Señor. Quiero aplicar algo aquí, porque es que esta enseñanza, y cuando hay enseñanza hay aquí, hay por acá, hay por allá. Me impacta, hermano Dani, donde dice en ese versículo, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, mi hermano, Dani, yo sé que nosotros tenemos la autoridad. Gloria a Dios, Señor. Y hermano René dijo algo que, Amén. o sea, usted tiene la autoridad para poner las manos sobre los enfermos. Amén. Pero escuche esto, porque no quiero pasar por encima de esto. Yo sé que nosotros tenemos la autoridad para poner las manos sobre los enfermos. Cristo lo dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué dijo? Sanará. Serán. Y ahora, ¿por qué la gente pone las manos sobre los enfermos y no son sanos? Santo. Cuando Cristo lo dijo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en vez de nosotros no tenemos que moverlos por la emoción. Si el Espíritu Santo le dice a usted, pon las manos sobre esto, usted tiene que hacerlo. Y va a ser, si usted es guiado por el Espíritu Santo, porque hoy cualquiera pone mano, hermano Dani. Ahora, hace poco, yo fui a visitar a unos amigos y ahí había una célula. Y ahí todos andaban imponiendo las manos. Yo nunca esperé estar ahí. Entonces miré un desorden y no me agradó eso. ¿Por qué? Porque hoy en día sí. Cristo dijo, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dijo, hermano Giovanni? ¿Serán qué? Y ahora, mire, mi hermano, como le estaba diciendo, déjese guiar por el Espíritu Santo. Amén. No ponga manos sobre los enfermos si el Espíritu Santo no le habla, no le dice. Porque si lo hacen sin la dirección del Espíritu Santo, vamos a quedar avergonzados. Aún Pablo le dice al joven Timoteo, no ponga las manos con ligereza. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la autoridad, sí. Pero eso de que tenemos la autoridad no es que nosotros ya los vamos a creer superhéroes. No.
Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando usted guía por el Espíritu Santo, hermana, ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Porque Cristo aquí dice, serán sanos. Hay mucha gente herida, hay mucha gente atada, hay mucha gente atada por el alcohol, atada por muchas cosas. Y el Señor quiere que nosotros accionemos, que despertemos, que pongas las manos en los enfermos y serán sanos. Con la autoridad que Dios te dio, yo sé que se va afuera todo poder de las tinieblas. Amén. Pero no nos dejemos guiar por la emoción, poner la mano solo por ponerla. No, nunca hagamos eso. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo el Señor se va a glorificar. Porque hoy en día hay ese relajo en muchas, aún en las iglesias pentecostales pasa. Hay que ser sincero. La gente se deja guiar por la emoción. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y como joven, yo sé que soy un joven, tal vez no tengo la madurez, pero sí he reconocido que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo Cristo se va a glorificar cuando alguien depende totalmente de Él. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, amados hermanos, si usted quiere llamar y puede salir en vivo, puede llamar al 203-832-6677. Si usted tiene una petición, si usted tiene cualquier duda, podemos orar por usted. Si está enfermo, si tiene, está batallando, podemos orar con usted y podemos pedirle al Señor que le ayude, que le liberte, que le sane. Entonces, amados hermanos, también queremos orar, ¿verdad?, por la hermana Giovanna, ¿verdad? La hija del hermano Giovanni Romero. Vamos a estar orando por ella. Porque creemos, amados hermanos, y queremos aplicar esta enseñanza donde Jesús envía, ¿verdad? Y una vez más, con la autoridad de poder orar por aquellos que el enemigo les está poseyendo, el enemigo les está oprimiendo. También por aquellos que están enfermos, para que sean sanos. La autoridad, amados hermanos, está en la iglesia. Amén. ¿Por qué Jesús le dio autoridad como esta a los discípulos? Porque desde que Jesús vino, estaba anunciando él la guerra, diciendo que aquí el reino de los cielos se ha acercado y vamos a hacer aquí un revolú donde está sitiado el reino de las tinieblas. Vamos a hacer aquí, vamos a desordenar lo que ellos hicieron. Y Jesús después lo explica. Porque él tiene que saquear, amarrar al hombre fuerte para poder saquear lo que él tiene. Eso es lo que significa. Entonces, ¿verdad? Vamos a poner esto en práctica, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios mío, Señor, en este momento, Dios mío. Gloria a Dios. Tú conoces su vida, Señor, su Sí, caminar Señor, y despertar. Sí, mi Dios. Que yo soy el Padre biológico, Señor, pero tú eres el Padre por excelencia, Dios Amén. mío. Tú antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya lo guardaste, lo santificaste, Dios mío. Ahora te pido, Señor, que tú seas llevando toda tristeza, Señor, todo vacío, Dios mío, Señor, seas llenando tú, Padre mío, con tu presencia. Esta niña dio tu corazón a ti a los 6 años, Dios mío. Gloria a Dios. Entregó su vida, Dios mío. Pero la vida, el caminar, Señor, del joven, siempre, Dios Todopoderoso, se hace fuerte, Dios mío. Pero tu palabra me enseña, Dios mío, que los que creen en ti, Señor, jamás serán avergonzados. Y esta niña cree en ti, Señor. Sí, Señor. Se refugia en ti, Dios mío. Aleluya. Te pide, Señor, a ti, Señor, que tú seas fortaleciendo su vida, Señor. Tú seas guiando sus pasos, Dios mío. Y dale, Señor, esa valentía para cada día de tomar las mejores decisiones, Señor. De caminar el camino angosto. De preguntar por las sendas antiguas y caminar por ellas, Dios mío. Padre, llámala, Señor, con tu poder. Sí, mi Dios. Ayúdala, Señor, a entender que tú no llamaste a los perfectos, sino llamaste, Señor, a los que tú quisiste llamar y los preparaste, Señor, para enviarlos. Envíala a esta joven en medio, Señor, de su dolor, de su tristeza, Señor, porque todo obra para bien. En el nombre de Jesús, confío en tu palabra, Señor, y confío en tu Santo Espíritu, que ahora mismo está tocando, Amén. ministrando, Señor, llenando, Señor, sanando, libertando, Señor, de todo pensamiento, Señor, y sobre todo trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yes, En el nombre de aleluya. Jesús. Amén. Amén. Si nos estás escuchando, Giovanna, Dios te bendiga y que te fortalezcas en el Señor siempre, ya que el Señor es el que nos da la fortaleza para poder seguir adelante. La vida de un joven, amados hermanos, no es fácil. Muchas veces vienen muchos pensamientos, ¿verdad? Es una edad donde apenas los jóvenes se están identificando, ¿verdad? Y muchos pensamientos vienen y otras cosas que el joven batalla.
Pero cuando se confía en el Señor, jóvenes que están escuchando, el Señor les ayuda a tomar las decisiones correctas, los pasos correctos para que usted llegue a ser un hombre, una mujer, un joven de Dios. Amén. Vamos a orar también ahora por todos los que necesitan la oración. Vamos a hacer una oración rápida antes de que se nos termine el tiempo, ya que ya estamos al final del tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, tú que estás en gloria, mi Dios amado, te damos honra, mi Dios, porque tú, Señor, eres bueno, siempre eres misericordioso, Señor, tu gracia sobreabunde, Señor, sobre tus hijos, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos predicado tu palabra, mi Dios, y hemos dicho, Señor, toda la verdad, Señor, acerca de lo que tú, Señor, nos has dado, mi Dios amado. Padre Santo, sabemos, Señor, que tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo nos han dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para orar por el necesitado, y ahora mismo lo ponemos en práctica, Señor, reconociendo que la autoridad y el poder es tuyo, mi Dios amado. Señor, te pedimos, Señor, ahora mismo que tú liberes a aquel muchacho, a aquel muchacha, a aquel hombre, Señor amado, aquella mujer que está, Señor, siendo oprimida por poderes demoníacos, Señor, en el nombre de Jesús los echamos fuera, Señor amado, los echamos fuera porque tú nos llamaste a echarle fuera, Señor amado, porque esto, Señor, es una guerra entre dos reinos, Señor, y aquí estamos representando, Señor, al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, mi Dios amado, que tú les sanes, Señor, que tú los libertes, Señor amado, que si, Señor, cualquier sea la enfermedad, mi Dios amado, no hay enfermedad que tú no puedes sanar, mi Dios, porque tú, Señor, eres el creador del hombre, eres el creador del cuerpo humano, Señor, y tú lo conoces por dentro y por fuera, Señor amado. No hay nada, Señor, que pueda, Señor, estar fuera de tu alcance, Señor amado, porque tú eres el único, mi Dios, que eres el creador del universo. Eres el único, mi Dios, que es real. Los otros dioses son falsos, mi Dios, inventos de hombre, pero nosotros confiamos en el único y verdadero Dios de los cielos, que se llama Jehová, que se llama Jesús, que se llama Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos, Señor, que tú libertes, que tú obres, Señor, en cada vida que está escuchando, Señor, que tiene una petición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Ya hemos llegado al final de esta hora con el ministerio instruyéndonos en la palabra. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, a las 6 una vez más. Dios le bendiga y Dios le guarde, y recuerde siempre que el mejor amigo es Jesucristo y que Cristo le ama. Dios le bendiga.